Buenas tardes con todos. Voy a hablarles sobre el puente reticulado y proceso de cálculo. Para esto estamos bajo el docente, a cargo es el ingeniero Carlos Fernando Vasco Lévano y los estudiantes. Para este cálculo, Ángela, Huancas Collazos Iris y quien les habla, Ramírez Díaz. Pasamos con la introducción. Sabemos que los puentes reticulados son estructuras caracterizadas por su elegante disposición y elementos interconectados formando una red triangular y poligonal. Además que estas representan una solución de ingeniería de larga tradición y continuidad de evolución. Esto presta atención a los métodos de análisis estructural, incluyendo tanto aproximaciones manuales como el uso del software de elementos finitos, y se ilustran procedimientos con ejemplos prácticos. El objetivo tiene proporcionar una visión completa y accesible de los conceptos claves involucrados en el diseño y cálculo de puentes reticulados. Como problemática se planteó lo siguiente. Uno de los principales problemas que radica en la complejidad de las cargas es que estos puentes están sometidos a cargas muy variadas, que no solamente incluyen el peso propio, sino que aparte incluyen cargas dinámicas, de tráfico, de pesos continuos, de condiciones climáticas y factores ambientales. La variabilidad de estas cargas requiere un análisis preciso para garantizar que la estructura sea capaz de soportar estas fuerzas. Además, la geometría y el material de estos puentes reticulados influyen significativamente en el comportamiento estructural. La disposición de elementos, el tipo de uniones y el material utilizado determinan no solo la capacidad de carga, sino que también la rigidez y la deformabilidad de la estructura. Como problema se planteó los siguientes problemas, y como en general tenemos que cómo optimizar el proceso de cálculo de los puentes reticulados, integrando los conceptos básicos de estática, resistencia de materiales y análisis estructural, para asegurar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de diseño. Y como problemas específicos tenemos cuáles son los conceptos fundamentales de estática y resistencia de materiales que son cruciales para el análisis de puentes reticulados y cómo aplican en diferentes tipos de estructuras. ¿Qué criterios de diseño y normas de seguridad deben considerarse para garantizar la estabilidad y la durabilidad del puente? Considerando factores como fatiga y la corrosión y la influencia de las condiciones ambientales. Y como tercer objetivo específico tenemos que cómo pueden modelar las diferentes cargas permanentes, variables, sísmicas y de viento que actúan sobre un puente reticulado para realizar un análisis estructural preciso y confiable. Como objetivos general tenemos desarrollar un marco conceptual conceptual y metodológico para el cálculo de puentes reticulados que integre los conceptos básicos de estática y la resistencia de materiales, el análisis estructural con el fin de optimizar su diseño garantizado, la eficiencia y la seguridad y sostenibilidad. Y como objetivos específicos tenemos es identificar y analizar los conceptos fundamentales de estática y resistencia de materiales, cuáles son las esencias para el análisis de puentes reticulados y pues también aplicar su clasificación en diferentes tipos de estructuras reticuladas. Evaluar la eficacia y precisión de diferentes métodos de análisis estructural. Estos sean métodos matriciales, métodos de rigidez, métodos de elementos finitos, ya que estos nos ayudan para el cálculo de puentes reticulados, considerando variables como geometría, el material, la eficiencia computacional y la precisión de los resultados. Y como último objetivo específico tenemos definir los criterios de diseño y las normas de seguridad aplicables para garantizar la estabilidad y durabilidad de un puente reticulado, atendiendo los factores de fatiga, corrosión e influencia de condiciones ambientales. Se presenta el siguiente cuadro
en donde tenemos la variable, definición de conceptos, bueno, definición conceptual, las dimensiones, indicadores y escala de dimensión. Aquí nos centramos mayormente en lo que viene a ser variables en 4, que viene a ser el tipo de puente, que es el articulado, el tipo de material que se va a utilizar, la geometría y el método de análisis estructural. En donde nos vamos a lo que viene a ser la escala, que viene a ser la escala de medición, que el tipo de puente es el nominal, el material vamos a la nominal y a la razón, en la geometría es la razón y en el método de análisis estructural es la nominal. ¿Por qué vamos con estos tipos de escala? Porque tenemos los indicadores en donde nos apoyamos a base de informes o expedientes o temas donde nos ayudan al tipo de estructura, que es el Warren, Bragg y Howe, el ángulo de las diagonales y el material de construcción. Aparte que el acero, el grado de acero es A36, A572 y otros aceros utilizados en este puente. En la medición directa, en lo que es la geometría, tenemos el análisis de planos del puente y modelado en 3D. Para propósito y alcance, tenemos que profundizar primeramente en la comprensión de los conceptos básicos y el proceso de cálculo de puentes reticulados, con el objetivo de optimizar su diseño, garantizando la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de estas estructuras. Y se busca integrar los conocimientos de estática, resistencia de materiales, análisis estructural, el desarrollo del marco conceptual y metodológico, permitiendo a los ingenieros aplicar los principios de diseños de puentes reticulados de manera eficiente. Y nos justificamos de la siguiente manera, ya que de esta manera, por necesidad de optimizar el proceso de cálculos de puentes reticulados, integrando los conceptos básicos de estática, resistencia y análisis para asegurar la eficiencia. Antecedentes de estudio. Se mencionan los antecedentes internacionales. En 2019, que es IMPACT, que es la optimización de técnicas en puentes usando algoritmos. En 2021 es la comparación entre el puente de Pratt y Warren. Eso es a partir del Jonas. Y en 2020 tenemos a Chen Duan, que es la performance de la estructura de puentes sobre dinámica. Aquí tenemos como objetivo evaluar los comportamientos de puentes reticulados frente a cargas dinámicas. El diseño es experimental y numérico, el resultado se verifica a partir de los esfuerzos diagonales y calidad de cero, influyen directamente en la rigidez y fatiga estructural. El aporte sustenta el uso de modelos computacionales y pruebas físicas de cálculo estructural. En los nacionales tenemos a Rodríguez Ramos, que viene a ser en 2021, hace la comparación de puente Pratt y Warren en la vía secundaria. En 2020 a Cárdenas Arce, cálculo estructural de puente articulado peatonal con perfiles tubulares. Y en Pérez Ramírez en 2022 es el diseño estructural de puente tipo articulado para zona rural de Cajamarca. Es el tipo aplicativo. Como resultado se calculó la estructura con perfil angular usando el SAP 2000 y el aporte es directo, ya que el proceso de cálculo es de puente metálico para zonas rurales. Lo que viene a ser locales, tenemos a Yupanqui Rivera, análisis comparativo del proceso de cálculo manual y asistido en puente metálico tipo celosía, Chincha Baja. Valencia Castro 2020, rehabilitación estructural de puente metálico tipo Warren sobre el río Matagente en Chincha. Y Chávez Méndez 2022, que es la evaluación de puente Soxy tipo articulado de Chincha Alta usando el SAP 2000. En este caso tenemos resultado de análisis que mostró la concentración de esfuerzos en uniones de cordones superiores, y esta tesis aporta la evidencia de la importancia del detallado de las conexiones.
Como bases teóricas tenemos la estática, resistencia a materiales, análisis estructural y normas de diseño. La estática, ya sabemos, ¿no? Es lo que establece un equilibrio, donde interactúan formas, las fuerzas que digamos. La resistencia a materiales es el estudio del comportamiento, la tensión de la fuerza interna sobre un área determinada. En análisis estructural tenemos los métodos de nodos y el método de secciones, en donde basamos el método de nudos en el equilibrio de fuerzas en cada nudo, y el método de las secciones que se basa en el equilibrio de fuerzas en los momentos y en la sección intrapersonal de puente. Y las normas de diseño que ya se conocen, que son el ASTO, donde es el conjunto y especificaciones de normas para el diseño y construcción de puentes. Como resultados tenemos, ¿no?, el cuadro comparativo, que es los conceptos de puentes reticulados versus procesos de cálculos. Tenemos la categoría de concepto general, resultado esperado, tipo de resultado, objetivo principal, aplicación de resultado, visualización de resultado. Tenemos puentes reticulados y procesos de cálculo. Los puentes reticulados en los resultados esperados, que una estructura segura y eficiente y resistente al peso propio y a cargas externas. Lo que va a ser el proceso de cálculo, la obtención de fuerzas internas, reacciones, desplazamientos y estabilidad. Tipo de resultado en los puentes reticulados, diseño físico, la forma, el tipo de trazo, materiales, disposición de elementos. Y en los datos numéricos del proceso de cálculo tenemos los valores de fuerza, momentos, deformaciones, factores de seguridad. Cuadro comparativo de métodos de análisis estructural para puentes reticulados. Tenemos métodos de nudos, secciones que se mencionó, método matricial, que este método tiene la ventaja ideal para estructuras complejas y análisis computacional, que lo que viene a ser un puente reticulado, ¿no? Realmente se trabaja con eso. Y el método de elementos finitos, esto nos ayuda a que va a ser preciso incluso para las geometrías irregulares y cargas complejas. El método también tenemos de análisis estático lineal y análisis dinámico. Estos nos apoyan en las etapas preliminares del diseño y también en la seguridad sísmica y estructuras de vibración. Como discusión tenemos, ¿no?, que los resultados de los puentes articulados suelen expresarse mediante planos de diseño, modelos físicos y digitales. En cambio, los resultados del proceso de cálculo se manifiestan en datos numéricos y gráficos analíticos. Mientras que el análisis estático es suficiente en la etapa inicial o para condiciones estándar, el análisis dinámico es crucial para cuando se trata de puentes en zonas sísmicas o con tráfico constante. En conclusión, se identificó que los principios fundamentales del equilibrio de fuerza, tensión, compresión y flexión son esenciales para el comportamiento de los elementos de estructura articulada. Además, que reaccionan las barras de un puente articulado ante diversas cargas y su correcta aplicación es indispensable para clasificar y diseñar tipos específicos de estructuras como truss simples y compuestos o especiales. Se recomienda, recomendación, se recomienda elegir el método de análisis más adecuado según la complejidad de la estructura, ya que para estructuras simples los métodos como de los nudos y secciones pueden ser suficientes. Sin embargo, para puentes con geometrías más complejas o sometidas a cargas dinámicas, se recomienda optar por métodos matriciales, dinámicos, siempre considerando el equilibrio entre los recursos disponibles y el nivel de detalle necesario. Gracias.